Buenos días, gracias a todos. En primer lugar, queremos agradecer al Comité Científico del Docomomo que hayan considerado nuestro trabajo merecedor de ser incluido para su presentación en este congreso, máxime cuando sabemos que ha habido tantas propuestas de relevancia importante. Por ello, nuestro agradecimiento. Nuestra propuesta gira en torno al proyecto de la Solana del Mar, realizado por Antonio Bonet Castellana en Punta Ballena, en el estado de Maldonado, en Uruguay. Sobre todos los proyectos realizados por el arquitecto en Punta Ballena, destaca esta obra una pequeña hospedería construida, como decimos, por Bonet, de la que hemos querido rescatar tres aspectos importantes. En primer lugar, la relación sensible con el lugar. En segundo, la inclusión de la experiencia corporal desde recursos proyectuales que sugieren relaciones táctiles. Y en tercero, la conciliación con la historia y tradición desde un humanismo vital, intimista y fuertemente poético e inventivo. La primera condición a la que responde Bonet supone cumplir con una premisa imprescindible: construir un lugar. Desde esta familiaridad se revela su fiel respuesta al entorno circundante, originando ya una primera fisura frente a la literalidad de la arquitectura moderna más epigonal. La duna artificial o el médano de arena constituyen una primera condición topográfica creada deliberadamente para expresar la progresiva aparición de la hospedería y su intensa relación con el terreno. Se trata de una reconquista del suelo que manifiesta su oposición frente a la preeminencia del objeto, una condición prototípica de algunas líneas de la modernidad más ortodoxa. Desde aquella virtud paisajística se organiza un programa sencillo en 3 pisos que tienen conexión en los 3 niveles que conforma el túmulo de arena, cubierta, planta primera y galería y salón de té y restaurante, dando lugar a una sencilla planta en T que recuerda a algunas incursiones de Richard Neutra en el territorio residencial. Desde la duna emerge la línea de hormigón, la gran losa de gran canto, rematada casi como una cornisa que descansa sobre una malla reticular de grandes pilares que se dilata y tensa en la parte más pública del edificio. Allí encontramos un gran cerramiento perimetral de vidrio en el que perpendicularmente estaban situadas, hoy perdidas, las lamas, tamizando la luz y sirviendo de barrera blanda o celosía en la zona este del conjunto. Justo donde precisamente la vanguardia había soñado con la conquista del aire y el cielo desde sus desnudas volumetrías, la Solana propone una realidad ambigua, casi manierista, fuertemente sincrética, en donde solidez y gravedad recuperan su sentido originario. La condición más líquida y vulnerable, explícitamente funcional y técnica de la vanguardia internacional, se interrumpe desde el mestizaje que Bonet aplica a través de incursiones de tinte surrealista y orgánico, muy presentes, por otro lado, en el resto de su trayectoria. Así, la transparencia de la Solana, su relación visual con el exterior, salón de té, restaurante y galería, encuentra un contrapunto en la manera en la que se deja ver, evocando un mundo excavado, perteneciente a la tierra, justo lo contrario que la Maison Leg, la casa en el aire, de su maestro de, por ejemplo, la vanguardia neoplástica holandesa. En la construcción del espacio se distingue la chimenea, elemento central dentro de la zona más pública, que reúne las fuerzas espaciales, refundando la idea de unificación de ámbitos entre la planta baja y el piso de arriba, una suerte de narrativa espacial, continuidad y simultaneidad fuertemente influida de la gramática e iconografía naval de su maestro Le Corbusier, por no decir también de la elaboración ya madura de las casas de la pradera de Wright, al establecer el foco chimenea como un catalizador de energías espaciales a la par que plásticas. Pero la chimenea es también un elemento de congregación e intimismo, casi familiar, que impregna de calidez y humanidad el gran espacio donde se sitúa. Caminar la Solana es detenerse, casi desde un sentido ritual, ascensional, que finalmente lleva al usuario a su cubierta,
Percibimos aquí el rastro de proyectos, por ejemplo, como el de Adalberto Libera en la isla de Capri. En la gran plataforma o cubierta jardín se acentúa nuevamente el camino de adherencias e intercambios con lo construido, en favor de la travesía lenta, toda una invitación a la experiencia táctil, donde se profundiza en los materiales utilizados y en la valoración de las texturas, con sus incursiones entre Cadís gaudidianas de los respiraderos, el voladizo rotundo en gris blanco de la losa de hormigón, la heterogeneidad dimensional del pavimento, las barreras blandas de la vegetación perdidas y la madera machiembrada de formas curvas que algunos autores, caso de Jorge Nudelman, han visto como una alusión directa al bar alto. La cubierta aloja una zona de bar, baile y observatorio. Declara su amor por el suelo. La zona libre, bajo los edificios, circulación y vehículos, que había sido una característica fundamental en algunas obras de Le Corbusier, se pierde en la Solana al inscribirse ésta en el territorio como un accidente más del paisaje que la rodea. En la Solana se interrumpe la promenade distinguiendo los tramos que abordan espacialmente todo el conjunto. Y esta diferenciación de ámbitos parece señalar intencionadamente un camino pedestre, generoso en lentitud, saboreado, que termina involucrando al habitante. Llegados a este punto, ¿por qué se experimenta en la Solana un tempo diferente? ¿Por qué asistimos a un tiempo casi inmóvil, retenido, permanente? La Solana, según nuestro punto de vista, y entre otras cosas, refleja este proceso a través de una serie de factores proyectuales que tienen como objeto principal incluir estas variables táctiles a las que nos referíamos, las cuales suscitan la conciencia instintiva del habitante y su relación con la materia construida. Es el caso del muro de piedra granítica gris, sobre todo en sus orientaciones norte y oeste, que expresa la contundencia material del edificio, la exposición de una barrera física que explicita su funcionamiento y se opone a las leyes universales de transparencia del estilo internacional. Es también la revelación activa de una situación artística propia, individual y exhibida, que no solo demuestra la efectividad técnica y programática o funcional. La piel del edificio cobra vida. No se omite, por lo tanto, el momento material, tampoco se desmaterializa, sino que los planos murales actúan como vectores comunicacionales, emotivos y emocionales. Bien podría haberse considerado esta obra o haberse incluido 5 años después en el célebre Manifiesto de la Arquitectura Emocional de Matías Gueriz. De manera similar, los pilotis, principio universal de 1926 de Le Corbusier, abandonan su condición reductiva, contenida y parcialmente oculta, y son rescatados aquí por el rumor milenario de las columnas. No se trata tan solo de una retícula de pilares que organiza y distribuye las cargas, sosteniendo la gran losa de hormigón. El pilar es aquí casi un contramanifiesto. Su grosor refuerza la idea de una vuelta a la gravedad, sustituyendo aquella ilusión ingrávida y flotante por la expresión de un momento sólido y literal. Pero el pilar no es únicamente la demostración de una deliberada honestidad constructiva, sino también un mecanismo que arraiga el proyecto a la carne del mundo. El pilar señala la parada y detención en el camino que describe la promenade, una promenade intermitente, sentida. Y en este camino, promovido desde la velocidad amable del caminante, el pilar y el muro nos invitan a la demora y la pausa, pero el cuerpo físico del firme también. Los acabados pulidos del piso que habían sido la ilustración icónica de la modernidad, suelos de travertino y mármol de Mies, promenades lisas y tersas del primer Le Corbusier, terminan por abrirse aquí a la rugosidad de la piedra granítica, bloques cuadrangulares de granito que pisamos fuera y al entrar, y madera de incienso dura de origen paraguayo en galería y primer piso. El vuelo y la velocidad se detienen nuevamente en una oquedad permanente que unifica pavimentos y muros con las composiciones libres de sus formas. El suelo invita a tomar conciencia de la duración del caminar, una velocidad amable
instaurada en el acontecer continuo del paseo pisado, sentir la gravedad, el peso, el envejecimiento de la materia y la vulnerabilidad del tiempo, como si se hubiera rescatado la ilusión por la lentitud tan denostada por la vanguardia. Sobre esta pérdida de la lentitud, precisamente Milan Kundera y sobre todo Pallasmaa describe lo siguiente: las ciudades y los edificios antiguos son acogedores y estimulantes, puesto que nos ubican en el continuo del tiempo. Se trata de amables museos del tiempo que registran, almacenan y muestran las huellas de un momento diferente a nuestro sentido del tiempo contemporáneo, nervioso, apresurado y plano. Proyectan, al contrario, un tiempo lento, grueso y táctil, justo al mismo tiempo que proyecta la Solana. Todos estos factores inclusivos que la Solana se dan verifican un humanismo y sensibilidad que venía a reforzar el proceso revolucionario de la modernidad, evitando su estancamiento, al tiempo que resume la intensa experiencia corporal que envuelve al habitante en su paseo y vivencia en el edificio. Quizá se llegó con la Solana a domesticar el tiempo, reducir de escala la eternidad para hacerla comprensible, fortaleciendo una cuidada intimidad que desde el concierto constructivo de pavimento, muros y pilares y la invitación libre sobre la naturaleza y el paisaje serenaban la fragilidad y pasajera aventura del funcionalismo. Allí la Solana permanecía en el lugar, un proyecto con memoria e historia que instigaba al encuentro para el que viene a quedarse, a agazaparse, si recordamos la célebre cita de Bachelard, que no viene de paso o pasea de puntillas, viene a agazaparse. El camino hacia su descubrimiento, acaso un secreto, la velocidad amable, el refuerzo táctil de sus muros, pavimentos y pilares, solo pueden haberse logrado cuando el conocimiento de la historia ha sido preciso. Una vuelta al hogar, el regreso a casa que vaticinó Aldo Van Eyck, deseo de los maestros de la modernidad más sensibles, aquellos que buscaban el silencio en sus muros, como escribiría Barragán, y se batían contra las superficies vidriadas de sus coetáneos, haciendo, en definitiva, de sus creaciones una colección y una concreción de las imágenes personales de protección e intimidad que le permiten a uno reconocer y recordar su propia identidad. Como despedida, tenemos que decir, y esto lo sabéis casi todos, o lo sabéis todos, que lamentablemente la Solana, que llegó emergiendo de aquel médano, ha sufrido una intervención que casi fue más bien una desfiguración del mensaje original del proyecto, y con esta pérdida la arquitectura y la sociedad en su conjunto se debilitaron en su historia y su presente. En su historia, por suponer un ejercicio extraordinario de asertividad cultural que sintetizó lo mejor de los dos continentes, sus ilusiones y naufragios, habiendo sido capaz de unir lo más valioso de los diferentes peregrinajes. Con respecto a nuestro presente, porque al tratarse de un proyecto que siguió validando mientras se respetó el escenario de la modernidad y sus protagonistas, como valiosos instrumentos de aprendizaje que nos ayudan a pensar y a proyectar en nuestros días, no solo desde la lección de su arquitectura, imprescindible, sino sobre todo desde la vital humanidad de su mensaje. Y queremos terminar con esta frase de Juan y Pallasmaa, cuando dice: para mí la medida real de la calidad de una ciudad estriba en si puedo imaginarme enamorándome en ella. Creo que el mismo amor que puso Bonet a la hora de vincularse al territorio, al lugar, es el mismo amor que transmite la obra al habitante, en este caso al visitante, al soñador, en palabras de Bachelard cuando la visita. Es una obra que invita a enamorarse. Hemos querido traer un par de imágenes de Bonet con la bioforma, que bueno, es una herramienta que nos ha servido para indagar en su personalidad y la utilizamos en el estudio para otros fines, pero aquí nos ha permitido profundizar y además comprender mejor su trayectoria profesional y, por supuesto, encontrar los fundamentos de esta obra, La Solana del Mar. Gracias por su atención.